vamos a ir a la palabra del Señor, pero sin antes vamos a entrar en un momento de oración. Vamos a orar para que sea Dios hablando. Yo creo que todos cuando venimos a la casa de Dios, venimos con el propósito de que Dios nos hable, de que Dios traiga una palabra a nuestras vidas, porque Dios sigue hablando en estos tiempos. Dios sigue hablando. El ser humano no quiere prestar oído, pero Dios siempre ha seguido hablando, aleluya, y seguirá hablando, aleluya, hasta que Él venga por su pueblo. Aleluya. Padre amado y glorioso Dios, te doy honra y te doy gloria, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por la oportunidad que me brinda de estar en este lugar juntamente con nuestros hermanos. Gracias, Señor, por la dicha y la oportunidad que me brinda de estar aquí para hablar tu palabra, Señor. Te pido de la manera más humilde, Señor, con temor delante de ti, te imploro, Dios amado, que tome las riendas de mi vida, Espíritu Santo, que tomes el control de mi ser, que pases un carbón encendido por mis labios, pongas palabras de sabiduría de lo alto y quites toda palabra torpe de mi boca, Señor. Dios amado, he llegado hasta este lugar no para hablar de sí mismo. He llegado hasta este lugar, Señor, no para presentarme a mí o exhibirme. He llegado hasta este lugar para hablar tu palabra, y tu palabra es verdad. Tu palabra es vida. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Tu palabra es poder, Dios mío. Tu palabra cambia, transforma, liberta. Tu palabra brinda esperanza. Tu palabra cambia los tiempos. Tu palabra sacude, Dios mío, las edades. Tu palabra, Dios mío, es la que transforma, Dios del cielo, la secuencia de la historia. Es tu palabra bendita y santa, porque es infalible, porque es inmutable, Dios mío. Es palabra de vida eterna, es palabra de esperanza. Rey de gloria y de misericordia, ministra en esta mañana, Dios mío, como tú quieras hacerlo. Haz lo que tengas que hacer, Dios mío, en cada una de nuestras vidas, en cada uno de los presentes, Dios. Tira por tierra los altares de hechicería. Quebranta toda magia negra y magia blanca. Todo altar de la muerte, en el nombre de Jesús, sea neutralizado, cancelado, y sea desmenuzado el yugo del pecado, sea podrido el yugo de las tinieblas por el poder de la unción de tu Espíritu Santo. Los grilletes sean desmenuzados por el poder de la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Señor, háblanos en esta hora. Háblanos a la luz de tu palabra, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es luz. Tu palabra ilumina, Señor. Dice el salmista David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, tu palabra alumbra en tinieblas. Tu palabra ilumina en lugares oscuros. Tu palabra esclarece, Señor, las cosas y los tiempos, porque tu palabra es la luz. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias te doy, Hijo, y gracias te doy, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia rápidamente conmigo. Vamos, así como está, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria a Jesús. Cristo vive y reina para siempre. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Gloria a Dios. Santo es el Señor para siempre. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Le voy a invitar que le demos lectura del versículo 17 al 21. Capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 17 al versículo 21. ¿Estamos convenidos? Le damos lectura a la infalible palabra de Dios de una manera unida. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera: para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria de su Santo Espíritu. Su pueblo dice: amén. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos,
se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándole, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Y enviaron la cárcel, dice, para que fuesen traídos. Ocupe su lugar en esta hermosa mañana. Gloria a Jesús. Quiero hablar en esta hermosa mañana la infalible palabra de Dios bajo un tema, y quiero hablar bajo el tema: alguien nos persigue. Ese es el tema de esta mañana. Alguien nos persigue. Acabamos de leer la historia bíblica de los apóstoles de la iglesia primitiva. En esta ocasión la Biblia describe, narra, testifica y pone en evidencia el hecho real verídico que aconteció en la época de los apóstoles. En este caso está hablando sin lugar a duda del apóstol Pedro y el apóstol Juan. Son protagonistas de un escenario, bendito sea el nombre del Señor para siempre, donde ellos estaban anunciando a Cristo, predicando la salvación por medio del Evangelio de Jesucristo, por medio de la gracia de Dios, aleluya. Y de pronto acontece algo, bendito sea el nombre del Señor para siempre, que empiezan a ser perseguidos. ¿Por causa de quién? De Cristo. El tema de esta hermosa mañana es: alguien nos persigue. Los apóstoles de la iglesia primitiva fueron, amados hermanos, acérrimamente perseguidos por sectas y denominaciones religiosas coexistentes en la época contemporánea de la iglesia primitiva. Fueron perseguidos arduamente, aleluya, por la oposición, por los que estaban en contra, por los que no querían saber nada de Jesucristo. Pero los apóstoles se pararon firme la brecha, se pararon firme, aleluya, bendito sea el Señor, como soldados de Cristo, y empezaron a hablar el Evangelio de Cristo con denuedo. No retrocedieron, no se doblaron, no se intimidaron. Ellos siguieron para adelante, avanzando en el nombre de Jesús y predicando y enseñando la palabra del Maestro, aleluya, en todo tiempo. Escucha bien, yo quiero que usted entienda esto en esta mañana. ¿Cuál es el tema de esta mañana? ¿Alguien me está siguiendo? Alguien nos persigue. Desde el inicio de la iglesia de la gracia neotestamentaria, la iglesia sin lugar a dudas ha sido acérrimamente perseguida. Ha sido perseguida desde su principio, desde su nacimiento. La iglesia ha sido arduamente perseguida por las fuerzas del mal, por el imperio de Satanás. Ha sido perseguida por los demonios, ha sido perseguida por el mismo diablo. Pero también, aleluya, en toda esa guerra y esa lucha y esa ardua persecución, el Espíritu de Dios levantando banderas, aleluya, en contra del enemigo. El Espíritu Santo abogado por la iglesia en la avanza, y lo ha seguido haciendo durante 2000 años. El Espíritu Santo da testimonio y pelea a favor de la iglesia. No ha permitido que el diablo se ensañe de ella y se enseñoree de una iglesia que ha sido comprada y lavada con la sangre de Cristo. Aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Pero quiero llevarlo al meollo del asunto. Curiosamente, en el siglo coexistente, contemporáneo que vivimos, miles de militantes cristianos, por así decirlo, entre comillas, no saben lo que es una persecución. Y no estoy hablando de una persecución literaria, la persecución a la que la iglesia tiene, aleluya, en cierto ámbito que tener mucho cuidado. No es una persecución terrena, aleluya. Hoy les preocupa a las masas de gente una persecución masiva por los gobiernos. Eso a mí no me preocupa. Lo preocupante, la persecución del infierno, la persecución de los demonios, que ellos no vacilan con nosotros, ellos no juegan a ser diablo y a destruirte. Ellos van en serio y
solamente la sangre de Cristo puede protegernos. Solamente el poder del cielo, aleluya, puede librarnos de las garras del enemigo. Yo quiero que usted entienda. Miles de cristianos sin fundamento, sin principios, sin doctrina, sin formación a la luz de la Biblia, han sobreestimado el poder de las tinieblas, han sobreestimado el poder de Satanás. La Biblia habla abiertamente. Aleluya, no estamos jugando con el presidente, con el gobierno, no estamos enfrentando una política o un sistema humano, estamos enfrentando las fuerzas del mal, estamos enfrentando el imperio de Satanás, y que sí tiene poder. El que usted no vacile, ignore eso, es su asunto por ignorancia, pero Satanás tiene un poder tan poderoso y tan grande. Si no, preguntan los grandes hombres de Dios, pastores, profetas, que los ha hecho pedazos y que han caído, aleluya, destruidos y arruinados su ministerio porque sobreestimaron el poder de las tinieblas. La iglesia no puede sobreestimar el poder del enemigo. La iglesia tiene que ampararse bajo las alas del Altísimo. La iglesia tiene que correr a la presencia del Espíritu Santo y tiene que ser revestida del poder de Dios para que pueda enfrentar el mundo espiritual real y coexistente que muchos están ignorando. Por ende, estoy hablando bajo el tema: alguien nos persigue. No es el pastor del otro concilio, no es el gobierno, no es la política coexistente. Alguien nos persigue, y no es el vecino, no es el amigo, no es papá, no es mamá, no es el que no nos puede ver. Alguien nos persigue y se llama Satanás, que es el autor intelectual de todo lo que aquí pasa malo en la tierra. Es el autor intelectual camuflajeado, bendito sea el Señor, y escondido en cortinas de humo, bendito sea el Señor, pero que es el responsable de la miseria y la desgracia de esta tierra y de esta humanidad. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Pero que Cristo murió en la cruz del Calvario para hacer su obra. Cristo murió con un propósito, y es para tener su imperio y decirle que Él está vencido y que hay victoria en Cristo, porque Cristo venció la muerte y a Satanás y a su imperio hace más de 2000 años en la cruz. Escucha bien, bajo el seguimiento a la luz de la Escritura, no somos los únicos perseguidos. La iglesia primitiva, ¿cuándo existió? Pregunto yo en esta hermosa mañana. ¿Hace cuántos años pasó esto? ¿Desde cuántos siglos la Biblia viene hablando? Escucha bien, ya estaban siendo perseguidos. ¿Cuándo, preguntará usted, empieza la persecución? Hay gente que está esperando persecuciones y no se da cuenta de que desde que el día que usted acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, desde ese día se desata una gran persecución en su contra. Aunque usted no lo vea, aunque usted lo ignore, aleluya, hay millones, legiones de demonios velando por su vida, buscando acabar con usted, aleluya. Y si no lo destruyen, si no le hacen nada, si no lo tocan, no es porque usted tenga mucha unción, no es porque usted tenga muchos poderes, es por la gran misericordia de Dios, es por el sacrificio del Calvario, es por la muerte expiatoria de Cristo y la mansa cima. Por ende, no procede la fuerza del mal, porque hay una gracia sobre usted, aleluya, que no puede ser sobrepasada. Si nosotros comprendiéramos el poder de la gracia, entenderíamos que no somos nada. Ningún poder habido y por haber podrá superar el poder de la gracia de Cristo. Ninguna autoridad existente, presente o por venir, podrá superar la gracia de Cristo. Porque por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros, dice el apóstol. Somos salvos por la gracia de Cristo. Y esa gracia, aunque es inmerecible para nosotros los humanos, esa gracia no permite que el imperio de Satanás se ensañe de la iglesia, no permite que la pisotee a ultraje hasta donde él quiera. Satanás hace hasta donde Dios le permite, llega hasta donde Dios le concede, pero él sabe que hay una gracia que él no puede superar, hay una gracia que él no puede vacilar, hay una autoridad en la tierra que él no puede pisotear. Escucha bien, el diablo será muy diablo, pero él sabe que hay un poder en la tierra
que Él no puede vacilar. Y es el poder de la gracia de Cristo. Mucha gente tiene la gracia como un concepto filosófico, como un concepto teórico. La gracia es poder. Diga conmigo, la gracia es poder. La gracia no es un concepto filosófico, no es algo intelectual. La gracia es poder. Amados hermanos, volviendo al tema, alguien nos persigue. Y ese alguien se llama Satanás, que Dios lo reprenda. Él nos persigue cuando nadie aparentemente a ti te ve, cuando nadie aparentemente a ti te observa, cuando aparentemente para ti todo está tranquilo, cuando aparentemente todo marcha bien. Tú desconoces que hay alguien persiguiéndote, que hay alguien observándote, que hay alguien atento a todos tus movimientos y acciones en la tierra, y que en primer lugar es Dios, y en segundo lugar es Satanás, que Dios lo reprenda. Es la realidad de la Escritura, del Evangelio apostólico, es la realidad del Evangelio bíblico. Hay alguien que está velando por ti, y no es por tu bien, no es por tu bienestar y prosperidad, no es para que prosperes en el ministerio. Hay alguien que está velando por tu desgracia, por tu miseria, por tu caída, por tu derrota, y ese alguien se llama Satanás. Pero Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Cristo lo derrotó en la cruz de lucha y lo exhibió públicamente. Bendito sea el Señor. He venido a decirle a alguien hoy, en esta mañana: no te confíes, no confíes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia opinión. Corre y abrázate de la cruz de Cristo, abrázate de la gracia de Dios, aleluya, hoy más que nunca, aleluya, porque estamos viviendo tiempos y días decisivos, bendito sea el Señor, donde Satanás será balanzado contra la iglesia, donde el reino de las tinieblas se ha balanzado contra el pueblo cristiano como nunca en la historia, hablando en el mundo espiritual. Estoy hablando del mundo espiritual, escucha bien. A mí no me interesa cuántos gobiernos se nos vienen encima, eso a mí no me suda ni me acalora. A mí me preocupa cuando el reino del mal se abalanza contra nosotros, porque Él sí tiene un poder. Y si nosotros nos confiamos y nos descuidamos, no solamente puede hacernos caer, puede acabar con nosotros y hacernos pedazos en la miseria del pecado. Pero hay alguien que no se lo permite, y ese alguien se llama Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, Príncipe de paz. Es su nombre, bendito sea el Señor. Y gracias a su misericordia, gracias a su bondad, gracias al sacrificio que hizo por nosotros, no le ha permitido al diablo hacer más de lo que Él quiere hacer con nosotros. Escucha bien, si nosotros los cristianos, así como oímos televisión, así como nos informamos de lo que pasa en las cúpulas de los gobiernos, así como nos informamos de lo que sucede en la vida común, nos preocupáramos por informarnos de los acontecimientos espirituales a nivel global dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si nos informáramos cuántos pastores destruidos, de años de ministerio, hombres de renombre, hombres, aleluya, de respeto, de honor, hombres que Dios los honró, que Dios los levantó, evangelistas en toda la gama ministerial, y que no se descarta su llamado, no se descarta la autenticidad de lo que Dios hizo a través de ellos, pero que lamentablemente ya no están, que lamentablemente Satanás los hizo pedazos, Satanás los engañó, les tiró trampas, aleluya, en las cuales cayeron, los desvió de la fe, los desvió del fundamento, la roca que es Cristo. Eso no es lo que Dios quiere para la iglesia de hoy, eso no es lo que Dios quiere para usted y para mí. Cristo quiere que estemos velando y más que nunca, que estemos a la expectativa, que estemos mirando para todas partes, primordialmente mirando al blanco y perfecto que se llama Jesús, el autor y consumador de la fe, aleluya, en el cual no hay sombra de variación, en el cual no hay equivocación, el cual no falla, no miente, el cual permanece fiel hasta el final. Aleluya, en tanto que los hombres fallan, Cristo no falla, en tanto que los concilios fallan, Cristo no falla, en tanto que el hombre se equivoca, Cristo no se equivoca, en tanto que el hombre, aleluya, bendito sea el Señor, toma direcciones equívocas, Cristo permanece fiel. Porque uno de los nombres de Dios es fiel y verdadero.
¿Estamos claros? Fiel y verdadero. Escucha bien. El que todo aparentemente ande bien en la vida del cristiano no quiere decir que no está siendo perseguido. Hay tiempos de refrigerio, hay tiempos que Dios te da la dicha de gozar de esa paz, de esa tranquilidad. Porque para lo que decía el rey Salomón, uno de los reyes más sabios que pasó por el reinado de Israel, decía que todo tiene su tiempo. No toda la vida vamos a estar llorando, ¿verdad? Porque todo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de sufrir, pero también hay tiempo de gozar de las bendiciones de Dios. Todo tiene un tiempo. La iglesia primitiva estaba siendo perseguida, los metieron en la cárcel por predicar a Cristo, los encerraron como criminales, queriendo, ¿qué es lo que querían? Las sectas coexistentes en la época contemporánea de la iglesia primitiva, ¿qué era lo que pretendían? Detener la predicación del evangelio de Cristo. Esa era la mentalidad de ellos, detener la doctrina de Cristo. La gran persecución de Satanás contra la iglesia desde su inicio tiene un propósito enfático, y es el único propósito de la mentalidad del reino de Satanás, de las tinieblas, es detener el evangelio de Cristo. Satanás sabe que si logra detener la predicación del evangelio, cuántos miles de personas, por no hablar en términos de millones, cuántos miles de personas se van a perder, cuántas personas van a descender al infierno. Bendito sea el Señor, bendita sea la gloria de Dios para siempre, sin que llegue la oferta de Dios a su vida, sin que ellos, aleluya, Dios tenga un propósito de romper con el esquema de maldición que les rodea. Satanás sabe que deteniendo el evangelio, el poder de Satanás se hace aún más fuerte en la tierra. Escuchen bien, Satanás tiene un poder, obviamente está limitado conforme al poder de Cristo, pero no conforme a tu poder. Y es lo que muchos ministros hemos, y lo digo como ministro, hemos sobreestimado. Ningún hombre, por muy de Dios que sea, puede sobreestimar las fuerzas del mal. Pregúntale al arcángel Miguel. La Biblia a mí me dice textualmente que ni el propio arcángel Miguel se atrevió a proferir palabra de maldición alguna contra las fuerzas del mal, sino que solamente le dijo: Jehová Dios te reprenda, cuando contendían por el cuerpo de Moisés. Bendito sea el Señor. Eso dice la Biblia. Hay gente que ha sobreestimado el poder de las tinieblas, y el problema es que Satanás no tiene problema de tiempo, porque Satanás no es como usted y como yo. Nosotros tenemos tiempo de caducidad en este cajón, en este cuerpo. Vamos a morir un día, pero Satanás no tiene problemas con el tiempo. Hay gente que sobreestimó el poder de Satanás, y Satanás lo ha esperado a unos 50 años, a otros 40 años, 60 años, 70 años. A él se le olvidó lo que hizo, a él se le olvidó lo que afectó en el reino espiritual, aleluya. Pero el reino de las tinieblas no se le ha olvidado lo que usted ha dicho y donde se paró un día. Por ende, usted tiene que morir con la misma visión que empezó. Usted tiene que pararse firme y no puede resistir ante este mundo, porque si no, Satanás se los come vivo. El ministro tiene que tener mucho cuidado con lo que habla, y si habla algo, sostenerlo hasta el hecho de su muerte. ¿Sabe por qué? Porque Satanás no tiene problema de tiempo. A usted se le olvida lo que hizo. Usted desafió el reino de las tinieblas, lo hizo bajo la emoción o bajo la ignorancia. Desafió algo que usted no debía desafiar, porque usted es un hijo de Dios, es cierto. Somos hijos de Dios, pero Cristo no nos mandó a eso. Cristo nos mandó a pelear la buena batalla de la fe, que corramos con paciencia, dice el apóstol. Nos exhorta la batalla de la fe. No nos mandó a presumir el poder de Cristo. Hay gente presumiendo. Esto no se trata de un juego, esto no es un relajo, esto es algo serio, iglesia. No se trata de presumir el poderío de Cristo, se trata de ganarle las almas al diablo, de arrebatárselas en el nombre de Jesucristo. Se trata de que las almas prisioneras sean puestas en libertad por el poder de la sangre de Cristo, que aquellos que están en cautiverio sean libertados, que Satanás caiga vencido, derrotado ante las plantas de Cristo, no ante las plantas de la iglesia. ¿Hasta cuándo vamos a comprender algo? La iglesia no está aquí para exhibirse.
y exhibir cuánto poder tiene. La iglesia está aquí para hacer que el mundo venga a través del Evangelio de Cristo, que el mundo caiga rendido no a sus plantas, sino a las plantas de Jesús. Ese es el propósito de la verdadera iglesia apostólica. Pero pareciera que muchos han tomado rumbos equívocos, rumbos diferentes, y hoy la gente busca que la sociedad, que el mundo, que los imperios caigan, pero a las plantas de ellos, a las plantas de la iglesia terrena, carnal, material, aquí en la tierra. No, el mundo tiene que caer rendido a las plantas de Jesucristo y reconocer que Jesús es el Señor y que Dios le levantó a los muertos. Bendito sea el Señor. Tiene que reconocer el poder de sacrificio en el Gólgota hace más de 2000 años. Alguien nos persigue y no nos damos cuenta. Hay tantos conflictos espirituales. Escucha bien. Satanás lo primero que quiso hacer con la iglesia apostólica es detener la predicación. Encerraron a los apóstoles. Escucha bien. Dice la Biblia textualmente, lo que acabamos de leer, que vino ¿quién? Un gobernante, vino un político influyente, vino un ángel de Dios. ¿Y qué hizo el ángel? ¿Qué hizo el ángel, iglesia? ¿Me está siguiendo? Abrió la cárcel donde ellos estaban y los puso en libertad. Y no le dijo, no se preocupen, ya están en libertad. Eso le dijo. Tranquilo, relax, que no pasa nada. Los puso en libertad con un propósito. Vayan, prediquen, enseñen en el templo, donde quiera que tengan la oportunidad, enseñen el Evangelio de Cristo. El enemigo los estaba persiguiendo. El enemigo los estaba buscando. Por eso el tema de esta hora es: alguien nos persigue. Hay gente que dice, bueno, pues yo no, a mí nadie me persigue. Tenga cuidado si a usted no lo persigue. Si a usted no lo persiguen es porque probablemente usted es del mismo bando. Satanás no persigue a alguien que le pertenece. Satanás no persigue a alguien que es suyo. Satanás persigue a los que son oponentes de su imperio, de su reino. Satanás persigue a los que le causan problemas. Satanás persigue a los que son estorbos para él en la tierra. Satanás persigue a aquellos que representan una verdadera amenaza en este mundo. A ellos persigue y les pone precio a su cabeza. Y si no, pregúntale a Elías, pregúntale a Juan el Bautista, pregúntale a Jesús, pregúntale a los hombres de la historia bíblica y profética que el diablo les puso el precio a su cabeza. Pregúntale a Eliseo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Satanás siempre les puso precio a los hombres que representaron amenaza para su imperio, a los hombres que sabotearon su sistema con el poder del Espíritu de Jehová y la mansa quima, la basandalaya. Bendita sea la gloria de Dios para siempre. Yo no puedo creerlo, que hay gente que pasan años y décadas y todo el tiempo está chévere, tranquila y no le pasa nada. Para ellos no hay problema, no hay prueba, no hay lucha, no hay adversidad, no hay nada. Esa no es la iglesia que yo encuentro aquí en estas páginas bíblicas. La iglesia que yo encuentro plasmada en las páginas bíblicas es una iglesia que lloró amargamente. Una iglesia que se dobló ante la presencia de Dios y que hubo momentos agónicos, hubo momentos desesperantes, hubo momentos donde quisieron tomar decisiones precipitadas, pero que el Espíritu estaba con ellos y le decía: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, espera en mi voluntad, espera en mis tiempos, porque mis tiempos son perfectos, porque en Dios hay tiempo. Y la mansa aquí, la sandalaya, había llegado la persecución, había llegado la crisis, pero el Espíritu Santo preparaba tiempo de gloria, tiempo de refrigerio, y Dios lo mandó y le decía: esperen un poquito de tiempo más, aleluya, bendito sea el Señor para siempre. ¿Sabía usted? El libro de los Hechos de los Apóstoles empieza a hablar del derramamiento del Espíritu en el capítulo 2. Lucas, el discípulo, narra los Hechos de los Apóstoles, hermanos. Pero ¿sabía usted que desde mucho más antes de esos acontecimientos que habla del derramamiento del Espíritu, ya había estallado el conflicto
la persecución acérrima de parte del Imperio Romano, por una parte, la máquina más diabólica que ha existido en todas las edades. Y por otra parte, porque recordemos no obstante que el Imperio Romano tenía subyugada a la nación de Israel. Por otra parte estaba el concilio o el Sanedrín judío o los fariseos y la rama de los saduceos. Eran ramas religiosas monopolistas coexistentes en su época contemporánea. Ellos eran opositores acérrimos de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Buscaron por todos los medios posibles frenar la doctrina de Cristo, que no se expandiera más, que no se siguiera enseñando, predicando, porque iban naciendo nuevos creyentes. Amados hermanos, los encerraron, pero el ángel del Señor los puso en libertad. Usted puede ver y podemos leer mucho más acontecimientos extraordinarios de milagros, porque estos son milagros sobrenaturales que Dios hace. Amén. Y ese Dios de los milagros no está muerto, es el mismo que nosotros servimos, predicamos. Sus hechos, sus obras, sus maravillas están vigentes en el siglo XXI que estamos viviendo nosotros. En el pleno siglo XXI están vigentes hasta que Cristo venga, porque la Biblia dice que dará textualmente: y ellos, bendito sea el Señor, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y ellos harán aún mayores cosas que yo. Está hablando de hombres de fe, de hombres que le creen a la palabra, de hombres que no le creen a mitos de hombres, que le creen a la palabra de Cristo. ¿Se ha preguntado usted para dónde quiere llevarlo? Usted preguntará en esta mañana. ¿Se ha preguntado usted por qué la iglesia en América Latina de habla hispana? Dios me decía esto hace un par de años atrás, orando. Dios me decía que en América de habla hispana las señales, milagros, prodigios, o sea, en resumidas palabras, el mover sobrenatural del Espíritu Santo, el diablo lo ha reducido a un porcentaje tan mínimo, casi al punto de la extinción. ¿Por qué? Es la pregunta, la interrogante es ¿por qué? Siempre cuando somos poca vergüenza, cuando no tenemos dignidad, siempre vamos a encontrar al más bruto del país o del estado a quien echarle la culpa. Lo cierto, amados hermanos, es que hemos sobreestimado a aquel que nos persigue. Hemos sobreestimado a aquel que está buscando destruirnos. Ministerio brillante. Hoy tenemos mucho bla bla bla, mucha palabra, tenemos mucha teología, mucha filosofía, mucho conocimiento, mucho intelecto, pero no hay poder. Y la iglesia de Cristo no se basa en argumentos filosóficos. La iglesia de Cristo es una iglesia de poder, que lleva el poder de la cruz, lleva el poder del evangelio, lleva las señales contundentes de la iglesia neotestamentaria. Y ese poder Dios quiere devolvérselo a alguien que se atreva a creerle hoy. Ese poder Dios quiere confiárselo a alguien que se atreva a creerle en esta mañana. Porque han fenecido el mover del Espíritu, porque Satanás ha atacado el centro de la vida humana y la mansa ante Dios. ¿Sabe usted cuál es el centro y el paralelo de una vida de oración, de un hombre de Dios y de una mujer de Dios? Satanás no ataca la carne y el espíritu. Satanás se va al centro del asunto y es corromper tu alma. Y con lo primero que hace, el arma más peligrosa que Satanás usa en contra de la iglesia, no es el chorro de cosas que la gente ha formulado. ¿Sabe cuál es el arma? El arma más peligrosa y destructiva y silenciosa es destruir la fe del cristiano. Hay gente que está en la iglesia pero no sabe lo que es fe. Hay gente que tiene ministerio y predica y enseña sermones pero no sabe lo que es fe. Habla de fe y muchos atribuyen hablar en fe pero no saben lo que es caminar bajo el poder de esa fe. No hay cosa más triste y dolorosa en un hombre de Dios que conoce la Escritura, que tiene un llamado genuino. No hay cosa más triste y miserable que cuando Satanás golpea su fe al grado de desvanecerla.
todos los problemas que Satanás nos hace como cristianos tienen un solo objetivo, que es golpear la fe. ¿Sabe por qué? Porque por fe andamos, no por vista, para que nadie se vanaglorie. La salvación es mediante la fe en Jesucristo. Satanás sabe más que usted y que yo el poder y la importancia de la fe. Escucha bien, el poder y la importancia de la fe. Fe no es un concepto de creer que Dios existe solamente. Fe es poder. Fe no es decir yo creo que va a llegar. Hay gente que dice, y estamos cansados de esos payasos, yo hablo en fe. No, esa no es la Biblia, no, eso no es la iglesia primitiva bíblica. La iglesia no hablaba en fe, la iglesia caminaba en fe, la iglesia avanzaba en fe, la iglesia vivía en fe. Una cosa es hablar en fe y otra cosa es caminar en fe. ¿Sabe cuándo la iglesia se basa en esos argumentos falaces? Cuando está muerta, cuando su fe es ridícula, cuando su fe no tiene un fundamento. La fe mía, la fe de usted tiene que tener un fundamento sólido. Tiene que estar fundamentada en la roca inconmovible que se llama Jesucristo. La fe tiene que tener un fundamento, reitero. El apóstol, autor de los Hebreos, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde tiene que estar la fe de la iglesia? En Jesucristo. ¿Dónde tiene que estar la fe del creyente? En Jesucristo. Y cuando tu fe está allí, usted tiene poder, usted tiene autoridad, usted tiene dominio, porque Cristo le ha dado eso, porque Cristo le ha dado victoria. Pero ¿por qué hoy tenemos carencia? Escucha bien. Yo no sé usted o ustedes, hablando en general, pero yo sigo viendo milagros. Yo no le vengo a presumir que he estado en grandes estadios y grandes campañas. No, eso no me acalora ni me suda a mí. No es mi preocupación. Sé lo que predicarle a una alma en un barrio de horas de camino lejos de la ciudad. Pero por esa alma también murió Cristo. Sé lo que es estar en 2 o 3 personas predicando. La gente, ¿por qué digo esto? Porque hoy tenemos predicadores payasos que si no tienen multitudes no predican. Si no tienen multitudes no dan un buen sermón. Porque ellos no dependen de Cristo. Dependen de la sociedad, de la gente. Iglesia del Señor. Y sabe una cosa, sabemos lo que es esa área. Hablarle a muchos como hablarle a pocos, pero la palabra es la misma. La palabra no cambia, porque el mismo que habla es Dios. Dios está hablando en nuestros últimos tiempos con urgencia a la iglesia, que despierte, que se dé cuenta los tiempos que estamos viviendo. Muchos estamos durmiendo, estamos entretenidos, seguimos pleiteando, seguimos bochincheros, seguimos entretenidos en el mundo falaz y no queremos tomar en serio el evangelio de Cristo. ¿Por qué se perdió? Aleluya. Se pregunta usted la manifestación del Espíritu Santo, porque usted y yo hemos cambiado para con Dios, porque no somos los mismos, porque no somos lo que antes fuimos. Hay gente que empezó bien, como los Gálatas, empezó del Espíritu, pero está terminando la carne. Allí está el problema. Culpamos que los tiempos ya no son los mismos. Culpamos que todo ha cambiado. Puede cambiar la política, puede cambiar el gobierno, puede cambiar la nación, puede cambiar el sistema, la economía, todo puede cambiar. Pero la Biblia me dice a través del autor de los Hebreos, capítulo 3, verso 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Bendito sea su nombre para siempre. Él no ha cambiado. Su palabra no ha cambiado. Su palabra es infalible, inmutable. Pueden cambiar las modas, pueden cambiar todos los concilios, pueden cambiar los predicadores cuantas veces quieran y mudar como un camaleón, pero Cristo no cambia. Él sigue siendo el mismo por todas las edades. Iglesia del Señor, se ha escaseado la manifestación del Espíritu de Dios, y es porque nosotros hemos cambiado
nuestra manera de adorar y servir a Dios. Ese es el problema. Culpamos a los líderes, el pastor tiene la culpa. Es que es el pastor, es el culpable, porque mira, hay gente que con todo respeto, hay cristianos posmodernos en la era posmoderna que viven como una sanguijuela. Viven de otros, pero no viven de Dios. Y cuando tú vives de otro, siempre el otro será el culpable de tu desgracia. Cuando tú vives de otro, Dios me enseñó eso, no me lo enseñaron en la academia universitaria de teología más imponente de América, no. Eso me lo enseñó el Espíritu con la Biblia, con la palabra de Dios, con la verdad infalible de Cristo. ¿Sabe? Cuando usted vive de otros, cuando a usted le va mal, cuando usted fracasa, cuando todo fenece, usted siempre va a culpar al líder, al pastor, al evangelista, al más bruto que usted encuentre en la iglesia, porque usted vive de otros. Pero cuando usted depende de Cristo y algo sucede en usted, usted sabe que usted es el único culpable y responsable de eso que está pasando. No puede levantar su mano a Dios y decir a Dios, tú eres culpable. No, los culpables somos nosotros, porque en algún momento de nuestra vida nos descuidamos y aleluya, sobreestimamos el poder de las tinieblas contra el que hemos peleado durante años. Amén. ¿Quién es el culpable? ¿El concilio? El concilio, yo estoy de acuerdo, estoy consciente, los concilios pueden desviarse, pero el que concilio se desvíe, yo no tengo por qué desviarme, porque mi salvación es personal y yo también tengo una Biblia que escudriñar, tengo unas palabras, tengo una lámpara en mis manos, una luz que me ilumina en tinieblas, y aunque mi pastor apostate de la fe, yo no tengo por qué hacerlo, aunque él se tire al precipicio, yo no lo haré de lucha, porque yo estoy fundado en la roca que es Cristo. Si todos los demás quieren desviarse, quieren corromperse, quieren irse al mundo, al neopaganismo, ese es su asunto. Pero mi casa y yo serviremos a Jesucristo. Esto es una determinación personal. Mi pastor no va a decidir por mí, ¿o sí? ¿Verdad que a veces culpamos a los líderes nada más cuando nos conviene? Pero cuando no nos conviene, no los inmiscuimos o no los incluimos en nuestros asuntos. Hay gente que nada más toma en cuenta a los ministros cuando está con el agua hasta el cuello. Allí sí es pastor, allí sí esto, aquello, etcétera. Pero cuando aparentemente ellos no necesitan, porque hay gente así, sin vergüenza hoy en día, que solamente utiliza a los demás como un beneficio. Y con todo respeto, yo quisiera vivir conviviendo. Usted sabe cuántos miles de personas nos contactan de diferentes países de América, Europa, Asia, África, y no tenemos tiempo para a todos responderle al mismo tiempo. Tenemos reclamos, tenemos a veces hasta insultos de gente porque no lo atendemos cuando ellos quieren, pero ellos no saben las ocupaciones. Ellos no saben que somos ministros, que somos esposos, que somos padres, que tenemos no solamente el derecho de servir a Cristo, que tenemos una familia y que ahí tiene que haber un equilibrio. ¿Estamos en eso? Porque hay mucha corrupción espiritual hoy en día. Hay tantos predicadores que son unos bandidos, que tienen esposa, pero andan como si no las tuvieran. Son irresponsables, no proveen para lo suyo. Y Pablo dice en su carta que el que no provee para lo suyo es peor que un abortivo. Un hombre de Dios tiene que dar la talla, tiene que dar testimonio. No tiene que aparecer. A mí no me preocupa dar una buena imagen, no, porque esa es la gran fiebre de muchos ministerios de hoy. Quieren tener una buena imagen en las redes sociales, que son esto. A mí no me interesa la imagen que tenga para muchos. A mí lo que me interesa es quién soy para Dios. Amén. Eso
Eso sí me preocupa. Eso me interesa mucho. ¿Quién soy para Dios? ¿Qué significo para Él? ¿Qué presento delante de Él? Eso a mí me preocupa de día y de noche. Y lucho, peleo y la mansa. Y como dice Pablo, y la mansa que con gemido indecible Él le rogaba a Dios de día y de noche que salvara su alma. Escucha bien lo que Pablo está diciendo. Pablo decía en una de sus cartas que él le rogaba a Dios con gemidos indecibles que salvara su alma. ¿Cómo lo hacía Pablo? Nosotros nos sentimos relajados, ya tenemos la salvación comprada. Yo ya soy de la iglesia de senda antigua, de sana doctrina de Veracruz, de la reserva 2, 3, 4, 5, no sé, estoy confundido aquí. Sé que he escuchado que hay varias reservas, yo pensé que nada más era una. Yo estuve hace unos años atrás en una reserva que se llama, creo, Reserva 2. Y yo no sé cuántas reservas son, ahora me sale 3 y 4, por gloria a Dios. Y vamos a llegar, creo, hasta la 10. Pero el asunto es, hermano, que nosotros estamos siendo perseguidos y que muchos le hemos caído en las manos a Satanás y nos ha hecho pedazos y no aprendemos la lección. Estamos viendo cómo fulano cae, cómo han caído, y en lugar de aprender la lección estamos de bochincheros. En lugar de aprender la lección estamos señalando con el dedo amenazador. A mí no me interesa en qué cayó fulano y de tal. A mí me interesa que él vuelva a las plantas de Cristo. A mí no me interesa lo malo que hizo. A mí me interesa que él reconozca que le falló a Dios y que Cristo le espera con los brazos abiertos. Y la mansa aquí me alaba Santa Vaya, porque yo creo en la restauración. Creo que hay hombres que han pecado, creo que hay hombres que han fallado, pero yo creo en la restauración, en el Padre que recibió al Hijo pródigo con los brazos abiertos. Sí, porque hay gente que está esperando tu caída. Escucha bien, hay gente. Hay hijos del diablo metidos en las iglesias, esperando el fracaso de un ministerio, el fracaso de un hombre o una mujer de Dios, para gozarse, para alegrarse y para decir, y todavía se toman de poca vergüenza los ignorantes neófitos, se toman de poca vergüenza y se jactan la boca de decir, pero yo sé que un día va a caer, ese hombre va a caer porque en su concepto está mal. Para los fariseos, en su concepto, todos estaban mal menos ellos. ¿Sabía usted eso? Hay gente en muchas congregaciones de aquí de México y de aquí de Veracruz, estamos plagados de eso, que Veracruz es uno de los estados que más. ¿Sabía usted que Veracruz es el estado que más influencia cristiana tiene? Más influencia cristiana tiene. O sea, donde hay más cristianos que en todos los estados de la República Mexicana. Pero hay un problema, que hay muchas sabandijas metidas allí, que están nada más a la expectativa de los errores que cometen otros, pero no ven los sinvergüenzas bandidos sus errores de ellos y de su casa. Yo exhorto en el amor de Cristo a cristianos mediocres, hipócritas, que viven en la vida ajena, que viven entrometiéndose en asuntos que no les incumben, que es tiempo de que se paren firmes y que corrijan su vida y que tomen con seriedad el Evangelio de Cristo y que corrijan su vida y su casa. Si algo debe de preocuparme a mí y a usted, no es lo que pasa en las casas de fulano y perengano, es lo que pasa en mi vida y en mi casa. Eso debe de preocuparme. Pero hay cristianitos que nada más esperan al predicador para que salga de la congregación y se le pegan como un cucuyache. Decimos nosotros allá en mi tierra, yo no sé de dónde yo vengo. Allá en mi tierra nosotros conocemos a la sanguijuela como cucuyache. Se sabe lo que es una sanguijuela, un cucuyache. Eso absorbe sangre, se le pega a lo que encuentre. No voy a decir que solamente animales, porque hasta la persona, usted métase en un lugar donde hay y usted me va a contar después. Hermano, y hay gente así dentro de nuestras propias congregaciones. Pero a veces somos tan ingenuos como predicadores. Hay gente que te dice, hermano, por favor, querido, no me vaya a lastimar a unas almas nuevas, más no sabe que son más viejos que un duende dando vuelta en todo Veracruz de iglesia en iglesia.
Hay gente que las tiene como por almas nuevas y no sabe que ya tienen más de 30 años que andan así, los bandidos. Alma nueva es alguien que apenas acaba de aceptar a Cristo, que no entiende la Escritura, que está plenamente nuevecito. Pero hay gente que, hay pastores que me han dicho con todo respeto, y yo me quedo guapo, hasta con la boca abierta, sorprendido, que me dicen, hermano, es que tenemos una alma nueva. Y digo, hermano, ¿y esa alma nueva cuánto? Tienen 5 años. Alma nueva, entonces, hermano, allá, entonces los nuevos son unos chamaquitos, esos apenas vienen saliendo del cascarón. Y alma nueva, hay gente que dice tiene alma nueva y tiene 20 años en la iglesia. Lo siguen tratando como alma nueva. ¿Saben por qué? Porque los acostumbraron a meterle pura, ojalá y leche, pura agua adulterada, leche adulterada, es más agua que leche. Una leche adulterada. Hay zonas donde, no voy a decir que todo porque no podemos generalizar, pero hay zonas donde la gente, y tú sabes, el mexicano es tremendo y tiene esa calificación en todo el mundo, lamentablemente, y hermano, solamente a los que Cristo ha lavado. El mexicano está tachado de eso, de ser de todo, mentiroso, ladrón, ratero, bandido, como usted me entiende. Y hay zonas donde la ganadera, donde la leche, si son 10 litros de agua, de leche, perdón, le empujan 5 litros de agua para que no le haga tanto daño, porque lo puro a ustedes les puede hacer daño. Esa es la mentalidad, hermano. Y la gente se acostumbra a eso, que cuando le dan leche pura se enferma, le hace daño. Hermano, ¿por qué? Porque están digiriendo algo creído que es puro y no es puro, es mentira. Hace mucha gente que está comiendo, no está comiendo el evangelio de Cristo, la palabra de Dios, está comiendo el evangelio de fulano, está comiendo el evangelio de Pedro, de Pancho, de medio mundo, pero no está comiendo el evangelio de Cristo. Y cuando usted come el evangelio de Cristo, las cosas cambian. Tal vez si usted no está acostumbrado a comer el evangelio de Cristo, dalo por hecho que se puede enfermar, le puede dar garrotera, tal vez necesite aire que lo sople el pastor en la iglesia, porque usted nunca ha comido eso, y se vaya asustado para su iglesia y diga, ese predicador habla muy duro. No es que hable muy duro, es que usted no sabe lo que es el evangelio, es que usted ha vivido engañado en la mentira, es que usted no está acostumbrado a oír la verdad, y cuando oye la verdad se asusta. ¿Sabía usted que cuando Cristo vino armó una revolución cuando predicaba Él? Cuando predicaban los fariseos todo estaba pasivo, pero cuando predicaba Cristo se armó una revolución. Porque Cristo no le decía, como muchos, y con todo respeto, con muchos ministros que dicen, hermano, no me vaya a ofender a la gente. Si usted no quiere ofender, si usted es ministro y predica, enseña y no quiere ofender a la gente, usted no sirve y no tiene llamado. Amén. Porque la verdad siempre ha ofendido a más de una persona. Aleluya, no es que usted lo ofenda, es que la verdad, si alguien se siente ofendido con la verdad, ese es su problema, ese es su asunto. Los fariseos se ofendieron con la verdad, los saduceos se ofendieron con la verdad, pero Cristo no por esto cambió el mensaje, Cristo no por esto suavizó la palabra. Cristo le dijo generación de víboras, también al igual que Juan el Bautista, Cristo le dijo fariseos hipócritas. Aleluya. Yo recuerdo cuando inicié el ministerio, yo recibí muchas demandas de otros países, de predicadores raros y de miembros que decían, hermano, ¿por qué usted lo dice hijo del diablo? La Biblia no dice así eso. Hay gente que es tan bruta que ni sabe lo que está diciendo. Dice la Biblia es claro. Vámonos a la carta del apóstol Juan. Juan dice textualmente que el que practica el pecado, ¿de quién es? Nosotros somos tan tolerantes como Pancho, el que está allá en el Vaticano. Somos tan tolerantes que tenemos miedo. Y no vamos, no. Es clara la Biblia. El que practica el pecado es del diablo. Su padre es el diablo. Aunque diga que es cristiano, mentira. Es un hijo del diablo. Y hay cristianos chuecos en la iglesia que dicen, hermano, hay gente que cree que está bien, pero está defendiendo a lo que está mal. Y dice, ¿qué hermano le dijo hijo del diablo? Y no tiene por qué decirnos así. Ahora usted nos va a decir a nosotros los predicadores lo que tenemos que predicar.
Ahora usted no va a poner una norma política y un monopolio sistemático. Ahora usted va a poner la política interna de cómo se enseña el Evangelio. Cuando usted nunca ha sido decente y digno, nunca ha dado testimonio, no tiene frutos dignos de arrepentimiento, cuando usted no tiene un testimonio puro y verdadero, bendito sea el nombre del Señor. Para enseñar hay que vivir, para enseñar hay que ser ejemplo, para enseñar hay que tener la prueba del Evangelio de Cristo. Sí, pero ahora pretenden decirnos lo que tenemos que predicar. En resumida palabra, nos quieren decir que prediquemos lo que ellos quieren. Y siento, con todo respeto, yo no conozco al pastor, es primera vez también que nos conocemos, y gloria a Dios, yo me gozo por nuestros hermanos porque somos miembros del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero ¿sabe una cosa? No importa lo que la gente opina, piensa, diga. Lo que importa es qué dice la Biblia, la palabra de Dios. Hay un oponente persiguiéndonos y que busca la manera de detener el Evangelio de Cristo de una manera u otra, y que está moviendo los hilos necesarios en toda la área y atmósfera necesaria. Pero yo quiero decir algo, esto es de valiente. Esto no es de cualquiera, esto es de valientes, que se paren en la brecha a protestar contra el pecado, que se paren en la brecha a decirle la verdad a la gente, a decirle que Cristo es amor, que Cristo perdona, que Cristo salva, que Cristo liberta, pero no obstante a decirle que si no se arrepientan hay juicio, hay condenación de parte del cielo, aleluya, porque ese es el Dios que nosotros predicamos. Porque no podemos hablarle del cielo, de las bendiciones, de las promesas, sin hablarle de las consecuencias de rechazar a Dios. Si no, hermano, si hiciéramos una encuesta de cuántos de lo que pasó en Sodoma, si hiciéramos una encuesta de lo que ha venido pasando en muchos lugares del mundo, los juicios eminentes que han estremecido la tierra, yo he dicho hoy, y voy a decir con todo respeto, amamos a nuestros hermanos en Honduras, que Dios tenga misericordia de la iglesia en Honduras, y no solamente de la iglesia, de las almas que no conocen a Jesucristo. Dios tenga misericordia de El Salvador, de Nicaragua, donde nos están pidiendo oración, de Bolivia, países que están en conflicto. Dios tenga misericordia de ellos. Yo no me gozo de lo que está pasando, pero sabe una cosa, los juicios de Dios son indetenibles. Cuando Dios manda juicio, usted no puede cambiar ese curso. Lo que tenemos que hacer es pedir misericordia por esas almas, para que Dios tenga piedad de ellas y sean salvas. Pero yo no puedo detener el ciclón, ¿o sí? Yo no puedo detener, ¿sabe? Y lo más absurdo es que muchos, entre comillas, cristianos siguen diciendo, hermano, es que la madre naturaleza. Ignorante, eso no es la madre naturaleza. Mi Biblia dice, es la ira de Dios. Todo eso que la ciencia descarada acostumbra llamarle fenómenos naturales, que la madre naturaleza, etcétera, se llama a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra, se llama la ira de Dios contra los hombres, la ira de Dios contra la tierra. ¿Por causa qué? ¿Por causa de qué? Por una causa, y es por causa del pecado, por causa de la rebeldía, por causa del orgullo, por causa de no reconocer a un Dios vivo. Hermanos, quiero cerrar con esto. Tengamos mucho cuidado porque estamos siendo perseguidos. Yo sé bien que estoy siendo perseguido. Alguien me persigue y no es para saludarme, no es para felicitarme. Alguien nos persigue con ansia de acabar con nosotros. Pero Cristo está con nosotros. ¿Se me entiende? Lo que yo quiero que usted esté consciente, que estamos siendo perseguidos, pero que no estamos solos. Porque Cristo prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin del siglo. Cristo prometió estar con su iglesia hasta el fin del mundo. Aunque el diablo nos persiga, aunque vele por nosotros, sabemos que alguien nos persigue, pero también sabemos que alguien pelea por nosotros. También sabemos que tenemos a un abogado ante el Padre y se llama Jesucristo. No hay por qué temer.
Pero sí hay que preocuparnos. Sí hay que vivir velando. Sí hay que vivir a la expectativa. Porque un descuido nos puede costar la vida a nosotros y a nuestros seres queridos. Cuando un hombre le falla a Dios, él piensa egoístamente en sí mismo, pero no piensa en su familia, no piensa en los que le rodean, no piensa en los demás, porque ha sido cegado por el pecado. Cuando el pecado ciega a un hombre, ese hombre es capaz de lo que usted no tiene idea, porque ya no es él, ya son las fuerzas del mal que cayeron sobre él, son las fuerzas de las tinieblas que lo han embestido. Y ahora ese hombre va en camino a la autodestrucción. Solamente la mano de Papá Dios puede hacer algo. Solamente la mano de Dios puede detenerlo, como lo hizo con un profeta en la historia del Antiguo Testamento llamado Balaam, que iba a maldecir a Israel por dinero, que iba a maldecir al pueblo de la promesa por un botín, y el ángel de Jehová se le paró en el camino con espada desenvainada y tuvo que hacer volar. Dios hizo volar a una burra, a una asna, para retroceder al profeta. A veces Dios tiene que estorbarle a un hombre de aleluya de él, tiene que estorbarnos porque vamos camino al suicidio espiritual. Muchas veces no entendemos lo que pasa y por qué pasa. No comprendemos la serie de situaciones que se vienen a nuestras vidas, pero no comprendemos que es Dios que se nos hizo adelante, porque Dios miraba nuestro final, donde iba a terminar. Dios se le hizo delante a Balaam para que no cayera en el juicio. Dios se le ha hecho adelante a muchos ministros aquí en Veracruz y en el mundo entero, para que no caigamos en su juicio. Si estamos hoy de pie, no podemos jactarnos la boca y decir que somos mejores que fulano y que perengano. Ha sido por la eminente gracia y misericordia de Dios, porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha sido misericordioso, porque ha mostrado su benevolencia para con nosotros. Lo que yo quiero en esta hermosa hora a la luz del Evangelio de Cristo es que usted, iglesia, no vivan autoconfiado, que confíe en Dios, pero que no viva autoconfiado en esta tierra, porque en esta tierra alguien nos persigue. Hubo hombres que se han desviado, iglesias, concilios completos que se han desviado de la fe en Cristo, se han desviado del Evangelio apostólico, porque se confiaron en sí mismos, confiaron que toda la vida nada les iba a suceder. ¿Sabe? Como yo no confío en las cosas de este mundo, confío en Cristo. Por eso vivo pegado a Él, conectado a Él, porque sin Él no puedo vivir. Gloria a Dios. Sin Él nada soy, de Él depende todo. Él es mi todo. Yo le invito a usted que Dios sea no parte de su vida, que Dios de hoy en adelante sea su todo y en todo. Y usted va a ver un cambio radical en su vida y ministerio y en todo lo que usted haga para Dios. Póngase de pie en esta hora. Póngase de pie. Alguien nos persigue para acabar, para destruir. Alguien nos persigue para que desistamos. Pero también alguien nos sostiene. También alguien nos dice: no estás solo, no estás sola. Alguien nos dice: yo pagué el precio por ti. Yo pagué el precio por ti. No desmayes tu corazón. Satanás ha levantado una ola de amenazas contra la iglesia de la gracia en todo el mundo como nunca antes lo había hecho.
Satanás ha levantado una ola de amenaza para presionar a la iglesia y tenerla en jaque, tenerla en una condición vulnerable. Pero yo he venido a decirle a usted que no importa cuántas amenazas el diablo ha hecho, sigue haciendo en el mundo contra la iglesia de Cristo. He venido a decirle a usted que la Biblia dice, la palabra de Dios dice, Cristo prometió que las puertas del Hades no prevalecerán delante de su iglesia. Que las puertas del Hades no prevalecerán delante de la iglesia del Cordero de Dios. He venido a decirle a usted que ninguna arma forjada contra la iglesia prosperará. Han pasado siglos, han pasado milenios, Satanás persiguiendo a la iglesia, Satanás persiguiendo a la iglesia de Cristo, queriendo hacer que retroceda, queriendo hacer que se detenga, queriendo hacer que se devuelva para atrás en el camino. Pero Cristo ha peleado con nosotros. Cristo está peleando por nosotros y no lo ha permitido. No ha permitido que Satanás se enseñoree de nosotros. No ha permitido que Satanás gane terreno o ventaja sobre nosotros. El Señor está aquí en esta hermosa hora. No es una casualidad que tú hayas oído esta palabra. No vivas confiado en ti mismo, en tu propia sabiduría. No te bases en tu propia opinión. Afiánzate en la palabra de Dios. Afiánzate en la palabra de Cristo. Porque Cristo ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin del siglo. Hemos sido duramente perseguidos, pero Satanás no ha podido derribarnos. Y si Cristo no se lo permite, no podrá hacerlo. Porque Cristo nos ha sostenido. Porque Cristo ha abogado nuestra causa. Porque Cristo ha pelado ante el Padre por nosotros, brindándonos una oportunidad. Brindándonos una oportunidad. Dichosos y bienaventurados los que hoy tienen una oportunidad de enmendar sus errores. Dichosos y bienaventurados los que hoy tienen una oportunidad de enderezar sus pasos. Bienaventurados aquellos que tienen la oportunidad de corregir sus vidas hoy. Alguien que está cruzando por un desierto, alguien que está enfrentando situación difícil en su vida, pero que hoy está aquí porque Cristo lo trajo, porque Cristo le permitió, con el propósito de hacer una obra maravillosa en él o en ella. Ven en esta hora, que no te dé pena, que no te dé vergüenza. ¿Qué va a decir el hermano, la hermana, el pastor? Ven a Cristo, porque Él quiere hacer un milagro en ti. Padre, en esta hermosa hora he predicado tu palabra, Señor, y te doy gracias por esta palabra maravillosa y extraordinaria. Se llegó el momento especial de pedirte, Señor, por cada hermano y hermana que ha venido enfermo, con problemas de salud o con problemas espirituales en su vida, o en el ámbito que sean. Yo te pido de una manera especial, Padre, en esta hora, en este día, que tú, antes que todo, tú pongas tu mano de poder
sobre mi hermano, sobre mi hermana, que ha venido al frente, Señor, por una oración, buscando un milagro en ti, oh Cristo glorioso. Padre, en el nombre de Jesucristo, aquí en Pradico, por el poder de su palabra en esta hora, declaro milagros, declaro sanidad en los enfermos, declaro un milagro en aquel que vino enfermo. En el nombre de Jesús de Nazaret lanzo fuera toda enfermedad, lanzo fuera toda dolencia, todo malestar, todo síntoma de enfermedad, todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús lo lanzo fuera por el poder de la palabra y de la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesús eres libre. En el nombre de Jesús recibe milagro, recibe sanidad, recibe liberación allí donde está. Recibe por la palabra, recibe por el poder de la sangre de Cristo, por el poder del sacrificio. Recibe milagro, recibe sanidad, recibe liberación. Se va toda opresión, se va toda obra de las tinieblas, todo malestar, todo síntoma, todo aquello que ha estado agobiando, desaparece en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Porque hay poder en la sangre de Jesucristo, hay poder en la sangre del Cordero de Dios. Gracias, Señor, porque sé que hoy en esta hora tú has hecho algo especial, has hecho algo maravilloso, algo extraordinario. Tú has hecho aquí hoy, Señor, y te doy honra y te doy gloria por ello, Señor, porque tú eres bueno y eres santo, y para siempre es tu misericordia. Si usted puede darle una ofrenda de palma fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, déselo en esta hora porque Él se lo merece. Él es digno de toda alabanza, de toda adoración. Él es digno de toda honra y de toda gloria. Aleluya. Gloria a su nombre. Santo es el Señor. Gloria a Jesús. Que Dios me le bendiga. Puede ocupar su lugar en esta hermosa hora. Crea lo que Dios ha hecho en la obra hoy. Que Dios se ha glorificado. Sé que tal vez ustedes preguntarán el por qué no invitar a la iglesia a pasar al frente, como comúnmente la mayoría suelen hacerlo. ¿Sabe una cosa? He llegado a la conclusión como ministro del Evangelio de Cristo, que aunque nosotros llenemos el altar con toda la iglesia todos los días, eso no cambia la historia. Lo único que puede cambiar el corazón del hombre es la palabra de Dios. Y si la palabra usted no lo cambia, usted puede dormir en el altar, pero usted seguirá siendo el mismo de siempre. La palabra tiene que traer a nosotros un nuevo nacimiento, un cambio, una regeneración en el espíritu. Es la palabra, hermano. Sé que la palabra ha hablado a nuestras vidas. Sé que la palabra muchas veces no es que sea dura. A veces decimos, fue muy dura la palabra. No, duros son nuestros corazones. La palabra no es dura, duros somos nosotros. No le canso más. Ánimo, fe y adelante en el Señor. Sigamos adelante velando, escuchen bien, velar sin cesar, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Vamos a velar porque alguien nos persigue, alguien está persiguiéndonos y tenemos que estar despiertitos a la expectativa. Les amo en el amor de Cristo. Que Dios me les bendiga. Llévenme en sus oraciones el ministerio por la gracia del Señor. Gracias, pastor, también por la oportunidad. A todos ustedes una bendición. Que Dios me les bendiga. Me voy más que contento y agradecido con Dios por esta oportunidad. Que Dios me les bendiga en grande manera y dejo el lugar con quien prosigue en esta hora.